lograr tener 3 grupos. Vamos a intentar que los grupos sean mixtos, con personas de Lima, de regiones, entre, digamos, tomadores de decisión, de esa manera, porque vamos a empezar a conversar según algunas preguntas clave que vamos a ponerlas ahorita en la metodología. Las vamos a poder visualizar y vamos a tener 20 minutos. En esos 20 minutos yo les propongo que hagamos un mix. Vamos a conversar de las preguntas guía. No significa que tenemos que responder las preguntas todas, sino reflexionemos en función a lo que hemos escuchado. Si tenemos aportes, consultas, comentarios también a lo que hemos escuchado, poder plasmarlo en este momento de conversación de 20 minutos. Y luego cada grupo va a tener 10 minutos de plenaria, ¿sí? Vamos a salir y vamos a exponer en función a estas preguntas orientadoras y luego comentarios generales al informe que hemos podido exponer ahora, para que cada grupo tenga 10 minutos. Esos 10 minutos de plenaria son sumamente importantes porque es justamente la tercera pregunta que hicimos al inicio. ¿Cuál es el aporte? ¿Sí? Este es el momento de poder señalar: estoy de acuerdo en esto, podemos generar otro mecanismo, se puede hacer, digamos, todas las recomendaciones al informe, pero también se pueden sacar cosas adicionales. Recordemos que el objetivo mayor es lograr generar, primero dijimos la identificación de los 3 mecanismos, y el segundo, generar las recomendaciones a estos mecanismos, ¿no? Entonces, sí, Gustavo. Sí, gracias. Primero con todos. Yo les sugiero de pronto, antes de la conformación de los grupos, de pronto poder tener una mirada por cada área natural protegida, que son 4, ¿no? Porque en los grupos va a haber mucha dispersión de ideas y diferentes realidades, diferentes formas de poder abordar el tema. Qué mejor de poder abordar con cada una de las ANPs la percepción de nuestra parte también, ¿no? Entonces, ahí sugieres que hagamos los grupos por área, o primero las percepciones. Percepciones primero, aportes por área, ¿te parece? Ya, entonces esa parte también la podemos trabajar con papelotes. Por área, si nos juntamos por área, a ver cómo estamos. 1, 2, 3, 4. Ya, estos aportes los haríamos entonces en unos 10 minutos, ¿les parece? Si me ayudan con los papelotes. Disculpa, ¿y por qué no hacemos mejor por área? Cada uno haga las preguntas orientadoras. Usted ya dijo cómo se, porque se dice que el señor Gustavo va a haber, por las diferencias que tenemos, va a haber mucha conversación. Ya, pero sí me interesaría que en ese grupo, tomando ambas recomendaciones, serían los grupos prioritariamente serían por área, pero sí me interesaría que las personas que están en sede de Lima conformen y sean parte también de sus grupos. Entonces ahí hacemos un mix. Claro, y en la plenaria ya podemos apuntar a la parte de no, solo para nosotros tenemos el mismo proyecto, las 2 áreas. Ya, sería uno. No bajas a comprar. Bien, 1, 2, 3 entonces. De acuerdo. Entonces si vamos poniéndonos, de repente un grupo por acá, otro por allá. Ya, entonces, una vez que tenemos ya con la conformación, ya, entonces estamos ahorita con los 3 grupos conformados, ¿sí? Acá está Bepan con Analú y Víctor. Acá está Maguaja y Tambopata con Roberto y con Isabel. Y por acá Pencas con Raúl. Ya. Ahora, tenemos que hacer un momento de apreciación al informe, dar sus comentarios a las exposiciones. Ustedes pueden conversar en equipo y decir, me parece esto o lo otro. Eso sería lo primero, como que unas apreciaciones generales, ¿no? Y lo segundo son estas preguntas orientadoras. Hemos puesto estas preguntas
a razón de que puedan ustedes ayudarse a conversar, pero eso no implica que tienen que responder las preguntas, porque lo que queremos lograr es conocer sus puntos de vista de la presentación y de lo que han leído y lo que hemos podido conversar en campo. Entonces les vamos a dejar estas preguntas acá en la pantalla, donde ustedes pueden de repente ver si alguna les ayuda a definir algún tema que les parezca puntual o que quieran ustedes priorizar en su plenario. Tenemos preguntas generales, como por ejemplo, ¿qué ajustes se deberían hacer para fortalecer la gobernanza de la implementación de proyectos red? ¿Qué roles diferenciados y conjuntos pueden asumir tanto CERNAM como los administradores de contratos? ¿Qué acciones son viables en el corto y mediano plazo? ¿Qué pasa? Ahora tenemos preguntas un poco más específicas, según los mecanismos que hemos propuesto en el informe. El primer mecanismo que se propuso en el informe es comité de gestión. Para eso se ponen estas preguntas. También son aleatorias. ¿Cómo podemos contribuir a que el comité de gestión pueda incorporar a una mayor diversidad de actores? ¿Cuáles son las oportunidades efectivas que brinda el comité de gestión con respecto a los procesos de toma de decisiones sobre gestión del área y sobre la redistribución de beneficios procedentes de proyectos red? ¿Qué estrategias diferenciadas se han elaborado e implementado para que representantes de pueblos indígenas, mujeres, jóvenes puedan estar representados o participar en el comité de gestión? ¿Qué cambio concreto permitiría fortalecer la legitimidad y sostenibilidad del comité? En el segundo mecanismo, por ejemplo, sobre la gestión y resolución de conflictos. Las herramientas actuales sobre gestión de conflictos con las que se dispone CERNAM han contribuido con la gestión y resolución de los mismos. ¿Qué elementos son los que han resultado claves para ello? ¿Qué elementos consideran que deberían ser incorporados para hacer frente a los nuevos retos? ¿Qué amenazas comunes podríamos convertir en una oportunidad de alianza con las comunidades? Y por último, sobre emprendedores por naturaleza. Un requisito para ser beneficiario a esa iniciativa implica haber suscrito un acuerdo de conservación. Sin embargo, quienes cuestionan la existencia de una ANP refieren que firmar estos acuerdos implicaría avalar la existencia del área. En ese sentido, considera viable establecer estrategias de trabajo con dichos actores bajo un enfoque de mosaicos que permita comprender sus demandas más allá del cuestionamiento del área. ¿De qué manera se asegura la sostenibilidad económica de la iniciativa de Emprendedores por Naturaleza? ¿En qué medida pueden verse afectadas por la reducción o financiación del financiamiento procedente de los proyectos red? ¿Qué rol han desarrollado los comités de gestión en la facilitación del acceso a estos programas por parte de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas? ¿Cuáles son los actores con quienes articulan aquellas personas beneficiarias de estos programas? ¿Cómo pueden darse una escalada o valor agregado a aquellas iniciativas que han resultado beneficiadas? Esto lo vamos a mandar de vuelta por WhatsApp ahorita, por ejemplo. Creo que tenemos el WhatsApp de todos. Lo vamos a mandar para que lo tengan a la mano también. Son preguntas aleatorias. Ustedes también pueden decir, no quiero responder nada de esto y quiero conversar específicamente de X a tal punto, dentro de lo que es el marco del informe y de la presentación. ¿De acuerdo? Tengamos unos 20, 25 minutos. ¿Todas las preguntas? No. Son aleatorias. No todas vas a contestarlas. Los que consideres más importantes. Si no hemos hecho una gama de preguntas que pueden ayudar un poco al debate, ¿no? Lo podemos descargar y mandarlo por WhatsApp. Ese es un tema. Y lo otro que en algún momento quería comentar era ya lo de los comités de gestión.
Nosotros a los comités de gestión no los consideramos mecanismos, los consideramos espacios. Entonces para nosotros es de hecho es el espacio más importante de participación de las comunidades, el espacio de participación. Y aquí hay algo que me preocupa un poquito en el informe. Han hecho el ejemplo, por ejemplo, de Tambopata, ¿no? El comité de gestión de Tambopata. Ellos tienen ahorita un proyecto. Y todos los comités de gestión ya han hablado. O el mismo mensaje tú lo das con A y no lo das con C. El mensaje ahí no está siendo claro. Sí es necesario que se establezca ahí necesariamente un mecanismo, algo, un documento, o ver más ya desvirtúa el concepto de comité de gestión, que es la participación de la sociedad civil de forma voluntaria en la gestión de la propietaria. Entonces ahí tendríamos que ver, mirando un poco a lo que se dice en el informe, tendríamos que ver cómo vamos a hacer que estos comités de gestión efectivamente se sientan fortalecidos, se sientan parte de la gestión, considerando primero que son voluntarios y segundo, que vamos a tener que buscar la forma de cómo financiar. O sea, lo que se haga en los 4 NPs que tienen red se va a tener que hacer en las 78 del sistema. Entonces tiene una implicancia a escala de sistema. Entonces esa parte de mí sí me preocupa un poquito, porque no es que solo lo hayan visto, ya lo hemos visto con SPDA, yo lo he visto. También hay un tema de confusión. Muchos comités de gestión ya piensan que son cosas. Entonces experiencia con la creación de un fideicomiso. Si nosotros revisamos la ley de fideicomiso, nosotros podemos poner determinados objetivos, ¿no? ¿Y qué pasa si dentro de los objetivos del fideicomiso está el tema de la generación de la promoción de la participación o el apoyo a los espacios participativos? Entonces tú generas dos herramientas para que sea sostenible el área financieramente. Fideicomiso, que no hay en todas las ANPs, que eso es algo, por ejemplo, que sí han resaltado algunas otras ANPs. Oye, pero ¿cómo logramos esta figura que está en Pencas, por ejemplo, la sostenibilidad financiera? Y por otro lado, ¿cómo dentro de este fideicomiso generamos, porque eso sí se puede, generar, digamos, cuáles son los objetivos del fondo. Entonces, si el fondo está destinado a, B, C, y dentro de esos puntos pones financiamiento para espacios participativos, como por ejemplo el comité de gestión, entonces no necesitas modificar la ley. Lo que tú estás haciendo es solamente generando que en las áreas que tienen fideicomisos, como son las ANPs con proyectos red, tienes un fondo destinado a este espacio participativo. Llámale comité de gestión u otro, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, está la preocupación de que dependiendo del área, existe la participación. Claro, nosotros desde casa lo hacemos chévere, lo hacemos bien. En Tambopata dicen, oye, en Tambopata bien, lo reconocen al señor Víctor y no sé qué. Pero anda un poquito más allá, como tú dices, lleguemos a otras áreas, ¿no? En algunos casos, había personas que decían, existe un comité, ¿para qué hacer un comité? Entonces, no es tanto, y eso es importante porque es una evidencia, ¿no? O sea, es como que yo digo, yo lo estoy haciendo bien, pero la persona que ve un poco más allá no sabe que existe el comité de gestión. Entonces, es realmente participativo. Y ahí, de repente, no es solamente generar alcance, sino ver que dentro de nuestros mecanismos de diálogo empecemos a implementar indicadores de seguimiento. No solamente es hacer las medidas, sino cómo las monitoreamos. Y eso sí es un tema que nos está faltando. Nos falta el monitoreo, por ejemplo, en el tema del alcance de los comités de gestión. Los indicadores respecto a lo que hace un momento mencionaron, por ejemplo, cómo yo doy seguimiento a los mecanismos de vigilancia comunal, que dices que son súper buenos. Eso es desde casa. Pero ¿cómo lo ven dentro de las comunidades? ¿Qué se está generando? ¿Se están generando impactos positivos o impactos neutros o impactos negativos? Y eso va a depender
de la diversidad de opiniones. Hay personas que, si es que yo no me encuentro, no me llaman para ser vigilante y no ganarme mi sueldito mínimo, esto es un círculo cerrado, no son percepciones. Entonces, ¿cómo yo digo que ese mecanismo está funcionando si no tengo un indicador de seguimiento? ¿No? Entonces, de repente también es momento de empezar a ver si las cosas que estamos planteando tenemos indicadores que nos ayuden a medir eso, ¿no? Y con eso termino. En el caso de la parte de Tamaulipas, por la parte de PUL, por ejemplo, el jefe del comité de gestión, maravilloso. Sentamos a la gente, ¿quién es? No, si es que ese señor no, él decide todo lo que hace, él no consulta, nadie participa. Entonces, es como nuestras herramientas realmente están teniendo un impacto positivo, negativo, neutro. Entonces, quizá dentro de los mecanismos que estamos planteando, y con esto se cierra, es no solamente ver mejoras en los mecanismos que tenemos, sino quizá empezar a generar lineamientos de indicadores de seguimiento para no tener luego resultados como estos, ¿no? Y eso se alinea a una debilidad que yo creo que sí tenemos, y es el tema de comunicación. O sea, somos fuertes en comunicación. Ese es un tema ya más interno. O sea, materiales, tenemos de comunicación, materiales, tenemos políticos, tenemos todas esas herramientas que sean digeribles. Una cosa es venir y explicarle a una persona que tenga cierto grado de función que te pueda entender, pero muy diferente va a ser si la otra persona que es el director te va a mirar y te va a decir, sí, todo clarísimo, pues, o sea, la comunicación, ¿qué estrategia tenemos para comunicarnos? O sea, ese es otro tema que salta en el informe. Lo mencionan, curiosamente, porque mencionan de que por un lado parece que debe ser dos mensajes que recibe la Senado, cuando solo debería haber uno, ¿no? O sea, al final es un solo mensaje, porque la lógica del contrato de administración es que el CERNAM le delega una acciones que están viniendo, como una estrategia para cubrir su brecha, ¿no? Entonces, porque esta mecanismo como una propuesta técnico-financiera para hacer que sea sostenible y era justamente lo que acabamos de hablar de economía. Una de las cosas que se ha planteado es, yo recuerdo que si había de repente todavía hay, ¿no? Simplemente que no se ha expresado más claramente en la información que está recogida, el rol que cumplen los guardaparques como comunicadores, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes había, no sé si me acuerdo si encima o eran pencas, pero había como unos periodos comunales, no sé cómo llamarlo, en la que difundían cosas, un equipo de comunicación. Entonces, 5 minutos, entonces cómo genero espacios donde yo puedo comunicar, y eso también era un tema de evaluar. Entonces ahí un momento comentaba, me parece que no sé si fue Pencas o en otra área, el tema de los programas radiales se habían dejado de ser un tema de presupuesto. Entonces, era una u otra área, no me acuerdo ahorita, pero era como que, claro, el tríptico, tengo 1 millar en mi oficina, pero un espacio constante en una radio, ¿no? O sea, y eso también es nivel de presupuesto, de planificación. Entonces también es preguntarnos, ¿no? ¿Qué comunicamos y cómo lo comunicamos? Eso también era algo. En comunicaciones no es que estamos en cero, o sea, ¿qué hacemos en base a una estrategia de comunicaciones? Seguramente lo que falta es un poco materializarlo en un lenguaje más sencillo, no, porque los guardaparques que hacen, por ejemplo, el tema de educación es algo formal. También tienen el espacio de y a veces si estas asambleas son cada 3 meses, 1 hora, y generar más espacio en la población es la propia dinámica también de las poblaciones locales. Se reúnen cada 2 meses, se votan 3 meses al año, no tenemos cuánto, 1 hora y media hora por cada espacio, y tratamos de ser óptimos, Raúl, ya con el otro tema que se llama relacionamiento comunitario. Para esta parte del relacionamiento comunitario lo he incorporado como más visible este año, ¿no? Por los informes de los guardaparques.
Porque, y además, en general, esta situación de religión, todos los guardaparques tienen una meta. Tantas comunidades, tanta población que pueden sensibilizar, educar, informar, pero diferentes en caso de claro, la Z del parque son 500 los dos lados. De las 532 intervenimos aproximadamente 150. Ahora, no vamos a llegar compañeros, yo quería un poco insistir en este tema que habla el ingeniero Gustavo básicamente en este nivel, focalizado en estos dos actores. Miren, yo creo que el informe debe abordar por lo menos en un espacio, ya sea de contexto, ya sea de lecciones aprendidas, o conclusiones o recomendaciones sobre el actuar de estos dos actores. ¿Saben por qué? Porque en las entrevistas ellos han salido, o sea, ha habido personas, actores que han dicho, han llegado ellos hasta acá y nos están haciendo pelear entre compañeros. O sea, es parte del trabajo. Pero si no me equivoco, en el informe no se aborda ellos, o sea, con el comportamiento que están teniendo frente al trabajo. Entonces yo digo, así sea la mejor estrategia de gobernanza, la mejor que tengamos, pero si ellos van a seguir sobre la estrategia, sobre el trabajo que positivamente estamos haciendo, porque la jefatura de las áreas están haciendo gobernanza. Hay cosas que han salido bien simpáticas y lo sustento. Con ellos, en las mesas técnicas no hemos llegado a nada. Se fue al piso todo, nos patearon la red, nos fuimos a la nada. La jefatura y el CERNAM, con perfil bajo, ha trabajado con la DRASAN de frente acá. ¿Y qué proceso? Proceso de demarcación territorial con fines de titulación comunal. comunidad quichua. Comunidades quichuas, por supuesto. Y miren acá, 1, 2, 3, 4, 5 comunidades nativas quichuas tituladas por el ente competente que es la DRASAN. Si este proceso hubiéramos insistido en una mesa técnica con ellos, hasta ahorita no hubiera nada. Pero esto se fue abajo. La jefatura del CERNAM trabajó directamente con el APO y la población, y ellos ahí en ese espacio dicen, sí, nosotros queremos trabajar. Nosotros acá también estamos condicionados a algunas cosas. El APO tiene miedo porque va a venir por el mismo, le va a decir que... Entonces, se tiene, creo yo, que abordar, compañeros, el actuar de estos actores sobre el tema. Porque vuelvo a repetir y termino, podamos tener la mejor estrategia, podrían salir las mejores recomendaciones, pero si a ellos no los abordamos sobre el tema que están haciendo, vamos a seguir, creo, el mismo o algo parecido. Vale, pero Tienen que aparecer. Pero entendemos que ya sea ellos o cualquier otro, siempre va a haber un cuestionamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si fortalecemos los convenios, los acuerdos de conservación, claro, lo que van a decir es, no, el CIMA, CERNAM están intentando comprarles las almas a los comuneros a través de, qué sé yo, que creo que lo han dicho, ¿no? Que votas, que no sé qué cosa. O sea, lo que quiero decir es, hagamos lo que hagamos, o sea, y se titulan, no, ya ven, porque están ahí titulándolos fuera del área, haciéndolos que renuncien a su territorio. O sea, siempre va a haber un discurso, o sea, ellos y otros no van a cambiar. Lo que tenemos es que prepararnos, ¿no? Salvo que el CERNAM quiera interactuar y decir, ok, yo sí creo que debo anular estos factores, ¿no? No sé si esa sea una, digamos, parte de la estrategia que pero lo que siempre va a haber Vamos a tomar tu... No, pero yo voy al tema. Mira, como una narrativa de ellos
puede ser, yo calificaría tan malintencionada. En la mesa de trabajo, ¿cuál era el tema que posicionaban en la mesa? Vamos a discutir el primer punto, que es demarcación territorial dentro del Parque Nacional Cordillera. Si no nos aceptas esto, Jefatura y Cernam, no converso contigo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo el Cernam o la Jefatura va a tratar esto si no hay una normatividad que te permita demarcar o estipular áreas dentro de esta área, que es un patrimonio de la ciudad? O sea, ¿qué le digo yo para que él esté contento? Cuando él le dice, no, exige, te van a titular. ¿Dónde hemos visto que sobre un derecho van a titular otro derecho? Entonces, ¿cómo? No es simplemente un tema que ellos digan, bueno, ya están titulando fuera y ahí queda, ¿no? Es una narrativa que va más allá de la mala intención, creo yo. No sé si me dejo entender. Insistir, centrar en las federaciones un tema que legal y técnicamente no va. ¿Cómo comercio? ¿Qué le digo? Cuando se habla de esto, se le dice, ok, nos vamos a sentar, vamos a ver los espacios que puedas administrar, vamos viendo, y según la modalidad de las ANPs de la ley, se puede gestionar una forma de cómo que tú seas responsable. No, yo no quiero eso, yo quiero título. ¿Qué más te digo? ¿A dónde te llevo con mi diálogo? Eso es el tema. O sea, eso es lo que a mí particularmente me preocupa sobre la actuar de estos. Y por ahí se conoce pues que de repente a ellos no les conviene que el conflicto termine, porque si termina el conflicto terminaría también la chamba. Conviene a ellos que el conflicto siga, al contrario, se haga más grande, y por eso es que caminan. Entonces, hay un reto grande. Yo sí considero que debe abordar que aparezca, grabo allá, aunque sea un contexto que ha salido, que se está inventando, ha salido en ese contexto de ya en lo macro. Quizás trabajar con la IDER y el SANA para mejorar holísticamente su comunidad. Pero también es el sinceramiento. Nosotros tenemos un mensaje claro de sinceramiento, ser sincero. Siempre cuando yo les planteo, les digo, la función del CERNAM no es la función de hacer desarrollos, no es nuestra función. La función del CERNAM, el Estado, a nosotros nos encarga de proteger el área en sí del territorio. Entonces, los mecanismos que tiene el CERNAM en el marco de financiar hacia afuera es justamente con un contrato de administración. Entonces, yo siempre les digo, yo no debería estar acá con ustedes trabajando en granjas, cultivos alternativos o cultivos para llevar, nada de eso. Pero el CERNAM ha creado este mecanismo con un contrato de administración. Pero el contrato de administración, su mecanismo financiero, ¿qué es? Proyecto RED. Y el CERNAM, en vez de que este proyecto RED lo inserte en el MEF, a nosotros nos llegaría un poquito de los fondos a nivel nacional, porque los fondos que tiene el Estado para el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente para el CERNAM son ínfimos. Entonces, ¿qué hemos hecho ese mecanismo? Ese fondo, en vez de ponerlo al MEF, en el mecanismo del contrato de administración se administra este fondo, porque es un contrato de administración. Por eso las áreas protegidas están brindando el proceso de desarrollo. No lo haríamos, porque con nuestros fondos nosotros no tendríamos la opción de financiar sus actividades de desarrollo económico. Asegurarnos que toda la protegida esté en buen estado de proceso. Lo demás deja ser al Ministerio de Agricultura, deja ser al IAP, las instituciones que deberían estar ahí. Este mecanismo de
el macrofondos de Proyecto Red nos permite financiar actividades de desarrollo económico y social, de desarrollo productivo en la ciudad. Los emprendimientos que tenemos ahora por emprendedores por naturaleza, justamente también es a través de un mecanismo que se tiene con fondos. Entonces, en ese marco, comunidades, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes pueden brindar para mejorar y que sean parte, que se recojan en el informe? ¿Cómo mejorar la gobernanza de SNPs en el caso de Yo sí tenía un comentario en relación al tema de la difusión de los proyectos red y muchas veces de los fondos que hay. Nos ha sucedido algo, ¿no? Que en un momento cuando tú ibas al campo, el agricultor, la gente que estaba siempre le daba las gracias a la ONG. Ese fue un tema de posicionamiento muy fuerte que se hizo y de repente fue una parte culpa nuestra porque no estábamos tampoco en esa dinámica de llegar con ellos y empezar a explicar el mecanismo. Ahí hemos planteado la posibilidad de generar un protocolo de comunicación justamente cuando lleguemos al campo, ¿no? Donde le digamos a los agricultores, a la gente del entorno, estos fondos vienen porque provienen de los bosques conservados de las áreas naturales protegidas y que nosotros somos el brazo financiero para poder ejecutar esos fondos. Esos fondos provienen, en este caso, de los bosques de las áreas naturales protegidas. Eso es algo en lo que hemos ido trabajando y ajustando. Creo yo el mensaje se ha ido cambiando también, porque esa fue una debilidad que en su momento se identificó, ¿no? Y por eso que reconocían más a veces al contrato, al agricultor del contrato, que el área natural protegida misma, ¿no? Entonces eso es algo que sí deberíamos ajustar y que nos va a ayudar también en el tema, por ejemplo, de la gobernanza. Claro, ahí no tienes el ejecutor del contrato, esa idea, pero en el marco del contrato de administración son dos, eso es la gobernanza, tienes el CERNAM y tienes el ejecutor. Ambos están en el marco del contrato. Como ya lo he dicho, el que ha prevalecido en este caso es la institución ejecutora. Todo el mundo, gracias a esa idea. Entonces, la gente no entendía porque pensaban que es una institución que venía con fondos pues para, o sea, propios, ¿no? Para hacerlo. Entonces como ha dicho, ya hemos cambiado ese tema y ya has visto tú, Isabel, en Puno ahora, ¿a quién reconoce? Ese es un segundo paso, pero nosotros aspiramos a que se reconozca en sí al área natural protegida. ¿No? O sea, tú tienes el ejecutor, tienes al CERNAM, son las instituciones que han propiciado, impulsado, pero lo que queremos es que finalmente el beneficio es por la conservación de un bosque que está en un área natural protegida. O sea, que la gente diga, gracias al parque, gracias al reserva, y al final tú vas a tener, como en el caso del Puno tenemos el problema del gas, tenemos el problema de la minería, entonces tú tienes y siempre la gente dice, CERNAM, ya ve cómo es, hágase respetar CERNAM, te das cuenta. Pero el enfoque ahora ya no es eso, no, es nuestro parque, nosotros tenemos que defender nuestro parque. Ya vas sembrando el otro paso que es empoderar a la gente y el territorio. ¿Sí? Gracias a este parque yo tengo un beneficio, por lo tanto yo tengo que defender ese parque. Ya hay un respeto al territorio para decir, yo no quiero afectar este territorio. Entonces ahí, no solamente al CERNAM, sino cuando viene cualquier proyecto y ellos están muy familiarizados con decir, oye, hasta acá ya es un parque, o hasta acá ya es el centro, no puede ser. No solo por la parte, una población empieza a poner y a comunicar también, oye, están viniendo gente extraña, de tal proyecto, de fondos, ya te van comunicando. ¿Pero por qué? Porque el territorio para ellos ya va tornándose como una zona importante. Entonces, nosotros como institución, por eso decimos, somos parte, y ustedes son parte. Cuidado del territorio. Nosotros somos
somos la institución técnica, normativa, varias de las cosas, pero también ustedes son parte de ese territorio para que ustedes puedan cuidar y darnos vigilancia comunal, por ejemplo, es un mecanismo, ¿no? Participación de mecanismos. El otro mecanismo que está trabajando fuerte es los acuerdos de conservación. Los acuerdos de conservación, que reconocemos un ámbito, ¿por qué? Para que de este ámbito para el otro lado, esta zona puede ser empresario agrícola, pecuario, piscigranja, y aquí para el otro lado ya no. Entonces, como tú dices esto, yo te voy a apoyar acá, tú me garantizas que vas a conservar o vas a apoyarme en conservar una determinada cantidad de hectáreas. Es un mecanismo, por ejemplo, que nosotros tenemos de acuerdos de conservación con las comunidades, con las poblaciones. Entonces ellos mismos se sentían comprometidos que ese ámbito, ¿no? Ayer me llama la secretaria de la comunidad de Huatzima, me dice, a las 9 de la noche, cuando te llama alguien, oye, ¿qué está pasando? Algo, o sea, yo, no es mi personal, algo ha pasado. Y me llama, no, ¿sabes qué? Hay una maquinaria pesada que está trabajando en tal sitio. Por favor, a usted es el único que le van a hacer caso, llámele al presidente porque esa maquinaria ya está 4 días trabajando. O sea, ese mecanismo del acuerdo de conservación hace que te llamen para que tú puedas rápidamente primero llamar al presidente y si no, ya enviarle un documento para decirle que se ha detectado maquinaria pesada. Entonces, el acuerdo de conservación también es un mecanismo que el SERNAC está implementando para poder comprometer a las comunidades, a las poblaciones, para que no puedan ingresar. Ese es uno. El otro, ¿cuál sería? Fuerte es educación ambiental. Es un fuerte componente que tiene el SERNAC. Lo que sí ahora faltaría es, claro, el proceso de comunicación que lo hacemos es de manera puntual y de manera focalizada. No seguimos un plan, no seguimos una estrategia porque no la tenemos. Entonces es interesante que, por ejemplo, para la empresa que para Boja Patas tengamos una estrategia de comunicación intercultural, pero justamente tener idea de poblaciones objetivos, tener una estrategia y hacer la difusión de todo lo que estamos conversando ahora. Ya tenemos una estrategia de educación ambiental, que falta una estrategia de comunicación, no todos estamos hablando. Y no solamente son las comunidades nativas, sino también son otras poblaciones con las que tenemos conflictos, ¿no? Estamos hablando como el sector de Beniquiloero, por ejemplo, porque es el centro de Jorge Chávez, y el eje carretero, que tenemos también bastante intervención del proyecto RED. Entonces hay bastante para comunicar, no estamos siguiendo ninguna estrategia de comunicación. Claro, y en el tema educacional, otra estrategia que se está empleando y además con los actores y aliados estratégicos. Nosotros tenemos las comunidades nativas de Sonena y Palmarreal. Y Sociedad Zoológica de Frankfurt, que es una institución, tiene un convenio con una universidad en Pucallpa, un poco. Entonces, los jóvenes que no tienen la oportunidad de seguir con sus estudios superiores, a través de este convenio se ha dado 5 cupos para nativos de estas dos comunidades y se les ha llevado para que puedan estudiar educación superior. ¿No? Y para este año ya nos han dado un cupo de 10 más ahora, de 10 jóvenes que también van a seguir esos estudios, no poco. O sea, vamos a tener 15 estudiantes, por eso que estamos haciendo ahora una actividad de un concurso interno de ambas comunidades para que los jóvenes más preparados vayan a estudiar a no poco. Entonces ya hay una motivación y también los jóvenes ya van entendiendo de que por qué están teniendo estos beneficios, justamente porque hay el tema de lo que es conservación, ¿no? Ya van regresando con otra mentalidad, porque ya la educación superior de todas maneras cambia un poquito su sistema de entendimiento o de mejor entendimiento de lo que es conservación.
Entonces, eso en el marco de educación, por ejemplo, si tienes jóvenes que están trabajando en educación ambiental, la importancia del bosque, pero también eso hace que algunos jóvenes vayan a la universidad y puedan seguir sus estudios, ¿no? Entonces, a mediano y largo plazo, estamos asegurando que los jóvenes que probablemente van a ser líderes. Nosotros un poco les incentivamos de las experiencias que viví en Cernam, de que había jefes nativos. Actualmente en el Cernam hay jefes nativos. Y entonces les ponemos esos ejemplos. Por ejemplo, en Madre de Dios reconocido, un jefe nativo es Héctor Sueño, Chumbuyo. Entonces cuando les ponemos ese ejemplo, hay una motivación de los jóvenes a estudiar. Entonces decimos, algún día ustedes van a ser los jefes de la comunidad. Los guardapartes de la comunidad. El rol que tiene el Cernam de conservar, pues, su principal objetivo se está ejecutando, se está implementando. En el marco del plan director tiene un rol articulador que, como ya lo comentaron, también lo viene implementando. Entonces, no sé si la palabra es mejorar, porque podrías entender también de que se está mejorando porque ya hay una brecha ahí, ¿no? Que, como ya lo comentaron, creo que la brecha viene un poco más hacia afuera, ¿no? Entonces, tal vez la palabra adecuada sea fortalecer, y tal vez el nivel hacia donde tenemos que fortalecer no es hacia adentro, sino más bien hacia afuera, hacia otros niveles más de comunicación, ¿no? Como decía, por ejemplo, la comunicación directa con el líder de una comunidad está siendo efectiva, pero en la comunidad la comunicación tal vez no está siendo tan efectiva. Entonces eso ya es, o sea, ¿sigue siendo una competencia en Cernam? Creo que no, pero tal vez por ahí en el cumplir como articuladores de territorio, y tal vez si podamos generar alguna acción, alguna estrategia para ello, y parte del servicio que entiendo que están haciendo como LAR, sería importante más bien que como LAR nos pueda dar esas salidas, esas estrategias o acciones para poder implementarlas, ¿no? Y vamos por ahí, los jefes de área de la articulación territorial. Entonces los jefes permanentemente tenemos que estar articulando. Si tenemos un tema de minería, ¿cómo va a resolver el jefe? Tenemos que articular con las instancias correspondientes, la policía, el comando conjunto, la fiscalía. Si tenemos un tema, digamos, de bicigranjas, no es que el Cernam solo lo está haciendo. Ahí está Sanipes, el Ministerio de la Producción, tienen sus técnicos trabajando junto con los técnicos de AIDER, de Cernam. Hay una articulación. Eso creo que lo que dice es cierto, no es mejorar, sino fortalecer la gobernanza, porque no es competencia del Cernam. Si bien es cierto, nosotros financieramente tenemos fondos, pero la autoridad competente en el tema del turismo, tú no puedes odiar a la autoridad competente, tienes que involucrar a la autoridad competente. Y muchas veces las autoridades competentes, como en el Estado, dicen: no tengo fondos, no tengo camioneta, no tengo. A la medida de nuestra capacidad, nosotros damos también a ellos algún tipo de servicio que pueda impulsar sus acciones junto con nosotros. Entonces, ese es un mecanismo también del Cernam de articular en el territorio, y eso está fortaleciendo la gobernanza de la sociedad. Gracias por la oportunidad. Presentamos dos papelotes y nuestros grandes modelos. Un aplauso, por favor, para los modelos. Ahí estamos, muy bien. Presentamos un primer papelote. No es una falta de respeto, amigos, es la discusión intensa que hemos tenido como grupo. Tanto es así que nos faltaba 3 minutos y no escribíamos nada. Vamos a un poco resumir acá el tema de la discusión. La discusión de este grupo, compañeros, se ha focalizado básicamente en contextos del informe. ¿Ya? Hemos tenido un poco acceso a revisar este informe
y lo que hemos contribuido como grupo es un poco a poner en plenaria algunas cosas que al grupo particularmente no comparte y hemos discutido. Uno de los temas que se encuentra en la redacción del informe es, por ejemplo, de toda la narrativa que podemos estudiar ese informe, como que se deja entender de que hay superposición de ANPs con territorios de las comunidades nativas, básicamente con las comunidades de la etnia quichua. Y eso es una preocupación no solo para la jefatura, sino para el CERNAM y el sistema, porque queremos que entonces este informe ayude a mejorar el diálogo, ayude a mejorar este tema de la gobernanza, pero no queremos dejar ningún espacio ahí que se tenga que interpretar, más aún por terceras personas. Por lo tanto, no hay superposición de ANPs con comunidades nativas. Un punto 2, no hay vulneración de derechos. También cuando damos lectura al informe, como que por ahí se deja entender de que el CERNAM está vulnerando estos derechos. Queremos dejar claridad de que eso no se hace. Se ha llegado a mesas de trabajo, a espacios de diálogo con los quichuas. No hemos podido llegar a un acuerdo contundente, pero lo vamos a sustentar. 3. Abordar las acciones de IDL y Forest People. Son dos organizaciones amigos que yo no sé quién puede parar a nivel nacional el accionar de estos dos actores. Hoy están netamente centrados en la región San Martín, básicamente en la población de la etnia quichua, insistiendo cosas que probablemente no va ni técnica ni legalmente, porque en las mesas técnicas que hemos tenido, y lo sustento, entre las federaciones, sus asesores legales, nunca hemos podido llegar a un acuerdo concreto. Muy por el contrario, las mesas técnicas se acabaron, ellos patearon el tablero y quedamos. Pero ¿qué hizo la jefatura y el CERNAM? Lo que hizo era trabajar directamente con la comunidad, con las comunidades nativas. Y cuando llegabas a la comunidad nativa y el APU te decía, yo sí quiero mi demarcación territorial, yo sí quiero tener mi título comunal, yo no estoy insistiendo querer entrar al área a demarcar, son ellos los que nos insisten para entrar. Y ahí las federaciones. Miren lo que hemos avanzado, compañeros. Demarcación territorial con 5 comunidades nativas de la etnia quichua en zona de amortiguamiento. ¿Cómo hemos trabajado? Con perfil bajo, con el ente competente que es la DRASAM. Hemos llegado a la comunidad, hemos recorrido el campo, hemos verificado los límites del Parque Nacional y se han firmado las actas de colindancia, procesos terminados, procesos concluidos. Y si hubiese seguido la mesa técnica con ellos, estoy seguro que hasta ahorita no hubiéramos hecho ningún avance. Entonces queda comprobado de que con ellos en una mesa técnica no vamos a avanzar. Y alguien tiene que controlar, compañeros, el accionar de estos dos actores. Hoy están allí, mañana van a estar en las 78 ANPs del sistema. Tengamos mucho cuidado, identifiquemos. Creemos que el informe debe identificarlos a ellos, deben aparecer, porque en las entrevistas que hemos hecho, sale alguien y dice, nos vienen a hacer pelear acá en la comunidad, y se tiene que identificar. 4, el informe no debe abordar temas de procesos judiciales, acción de amparo, acción de cumplimiento. Amigos, nosotros tenemos un temita muy fuerte. Hoy estos procesos de denuncia, de acción de amparo y de acción de cumplimiento ya están en el Tribunal Constitucional. Venimos desde el 2020 un proceso,
Hay una comunidad nativa Puerto Franco de la etnia quichua que denuncia por más de 92.000 hectáreas que le pertenecen. Sin embargo, desde que se ha creado el parque, ellos han trabajado con nosotros, han trabajado procesos, han trabajado MUF, han trabajado educación ambiental, han participado en la actualización del plan maestro. Y el 2016 alguien les mete en la cabeza, créate como comunidad nativa. Y el 2020 y tantos sale la denuncia, ¿no? Qué raro. Primero trabajas a la perfección, luego alguien viene y ahí está el responsable, te cambia el chip y denuncias, ¿no? Finalmente, creemos, amigos, vuelvo a repetir que estos temas, el informe no debe ser un insumo para alimentar estos procesos. El informe tiene otro enfoque: mejorar el diálogo, mejorar la gobernanza. Y algunos aspectos que hemos leído ahí, algunos contenidos, creemos que podrían sumar en negativo a la gestión, ¿no? Y finalmente, hablábamos también del comité de gestión del parque. Muchas veces en los comités de gestión alguien dice: ¿cómo me veo reflejado como comunidades nativas, como pueblos indígenas? Lo que ha hecho la Jefatura del Parque Nacional y el CERNAM es también que el comité de gestión aumente un grupo de interés denominado pueblos indígenas. El comité de gestión del Parque Nacional Cordillera Azul tiene un subgrupo de interés denominado pueblos indígenas, desde donde ellos se ven reflejados y la jefatura toma sus opiniones para tomar decisiones y abordar la gestión de la ANP. Eso es lo que queríamos compartir como grupo, amigos, salvo alguien del grupo quiere sumar. Compañeros, ¿alguien? Si no, muchas gracias. Gracias, hace exactos 10 minutos, se agradece. Bien, en nuestro caso vamos a hablar sobre el bosque de protección Alto Mayo, ¿no? Del documento en general, algunas apreciaciones que he podido tener es el tema de que creo que sí debe también poner en valor el esfuerzo que se hace y que se ha venido haciendo desde hace muchos años como CERNAM respecto a la implementación de una buena gobernanza. Y creo que todos ya los que venimos trabajando 12 años siempre nos han dicho que debemos tener unas buenas relaciones con nuestros actores, ¿no? Sin embargo, en el documento he visto sí de que pareciera como que no estamos haciendo o dando todo el esfuerzo posible. Entonces, también bajo esa premisa, algo que sí me gustaría que se tenga en cuenta en el documento es que la gobernanza o una buena gobernanza también depende de una voluntad política. Conversábamos en el grupo de que hay esfuerzo en poder acercarse y hemos tenido ejemplos en San Martín de, por ejemplo, con el gobernador o con un alcalde, pero sin embargo, por más que tú hagas el esfuerzo de tener un acercamiento para poder hacer un trabajo y no lo logras porque no se le da la gana al gobernador o no se le da la gana al alcalde, sin embargo, puedes abordar otras estrategias que implica el poder articular con las diferentes direcciones regionales y gerencias municipales. Y eso fue un ejemplo que tuvimos hace años en San Martín, cuando había un gobernador que no quería saber nada del CERNAM, que decía que ellos deben administrar las áreas, que la plata, los proyectos redes les den a ellos. Y lo que hicimos fue que, a pesar de que firmamos un convenio y que hubo mucha intención de acercamiento hacia él, no se pudo. Entonces empezamos a ir hacia las direcciones regionales, en este caso el ARA principalmente, y por ahí empezamos a trabajar. Luego está el tema de la distribución de beneficios a nivel interno, que está referido a que en los contratos de administración, y ponía el ejemplo en el caso del BEPAM, falta mucho transparentar el tema de los beneficios respecto, un ejemplo, ¿no?, a los salarios. Y cuando hacemos la consulta o se quiere observar en el tema del informe, la respuesta que recibimos son políticas de, por ejemplo, ¿no?, son políticas de CI, que todos los años su soporte técnico se incrementan los sueldos. Y eso pues en realidad va creciendo y genera ese tipo de disconformidad entre todos. Aparte de que también la distribución a nivel de beneficios, también hemos conversado con las poblaciones,
Para nosotros como gestión del BEPAN, y hablo de CI, de COAN y CERNAM, no estamos de acuerdo y hemos coincidido en ese tema de entregar un beneficio económico directo a las poblaciones. Para empezar, en el BEPAN, la población que está al interior es población migrante, que está asentada de manera ilegal, que el título de propiedad del área protegida está a nombre del Estado, por lo tanto no aplicaría un tema tampoco de dar un beneficio económico, pero sí creemos y estamos convencidos de que la mejor forma de trabajar con la gente es enseñándoles, es llevar estos procesos de aprendizaje en el cual tú les enseñes desde una asistencia técnica, que empezamos una primera etapa en el año 2011, hasta llegar a una asociatividad en donde tú ya le enseñas la parte de articulación comercial, de fortalecimiento organizacional, de cómo acceder a otros fondos concursables, de que ellos mismos se esfuercen también en conseguir sus beneficios y que no siempre estén dependiendo de un asistencialismo para poder desarrollarse, ¿no? Y bueno, sobre eso hay muchas experiencias que creo que los que manejamos red lo hemos venido teniendo. También lo que hemos considerado es el tema de los diferentes espacios participativos. El comité de gestión es muy importante, creo que todos tenemos claro. Sin embargo, a nivel de gestión de área no es el único espacio. Al menos en San Martín se han conformado muchos espacios de coordinación donde tenemos que estar sí o sí, porque no todos los que están en el comité de gestión en realidad son parte de, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de otros espacios que podamos tener o que podamos participar, no siempre los actores están en el comité de gestión. Tenemos allá en San Martín comité de Cuenca Mayo, comité de Destino Alto Mayo, hay mesas técnicas regionales de vigilancia que no muchas veces funcionan, y nosotros siempre estamos tratando de participar y poner en mesa sobre todo el valor que tiene el área natural protegida. Sin embargo, de todos estos espacios hay una que resalta mucho para el caso del BEPAN, que es la mesa técnica que se conformó en el año 2016 a raíz del secuestro con el alto comisionado de la PCM. Ese es el único espacio que hemos visto donde sí podemos llamar a diferentes actores, de instituciones del Estado, para poder abordar cierta problemática. Entonces, que eso es muy difícil hacerlo en un espacio de un comité de gestión. Entonces, este espacio, que está conformado por una Secretaría General de Diálogo y Conflictos, se ha vuelto a reactivar. En la pandemia se desactivó y ahorita se ha vuelto a reactivar, y estamos viendo ahí diferentes problemáticas. Una de ellas es la superposición del BEPAN con las comunidades nativas, donde ahí se le invita al Ministerio o la Dirección Desconcentrada de Cultura, a la Defensoría del Pueblo, y se va abordando estas temáticas en este espacio, ¿no? Luego está el tema que tenemos de las limitaciones en el uso de las redes sociales, eso ya a nivel institucional, y creo que eso es algo que como Estado debemos ya empezar a dar ese paso, porque la tecnología avanza. Y yo me he sorprendido porque he tenido hace poco un tema de un huaico en un sector en zona de amortiguamiento, y yo pues tengo agregados ahí a varios pobladores, y como me gusta ver TikTok en la noche, he visto que todos publicaban su TikTok. Entonces yo me he sorprendido de saber que todos los pobladores del BEPAN ya saben manejar un TikTok, ya han hecho su TikTok del huaico, ¿no? Con su musiquita de fondo. Entonces yo siento que como Estado como que estamos muy atrasaditos, y quizá deberíamos un poco también llevar ese nivel, ese ritmo, salud, de poder llegar a ellos con la información, ¿no? Si bien es cierto, yo sé que algunas áreas lo están haciendo quizá de manera informal, porque también los he visto, pero siempre hay que pedir permiso a Gerencia General para que apruebe, y la respuesta que hemos obtenido es no. Recién a nosotros como BEPAN en Instagram, creo que después de 2 años de estar pidiendo, nos han aprobado tener el Instagram de BEPAN, ¿no? Y lo otro es, y justamente llevado este tema, es lo que también guarda relación con lo que comentaban los compañeros de Cordillera Azul. Estos casos de Forest People, el caso de nosotros de Guardia, comunicacionalmente nos ganan. O sea, ellos tienen toda una batería, como se dice, de poder explotar su tema comunicacional, y sin embargo nosotros tenemos muchas limitaciones. O sea, no se nos permite poder dar esos mensajes de aclaración, o de poder decir, mira, ese es nuestro trabajo, porque no es que no queremos generar mucha bulla, no sé, hay una excusa por ahí que en realidad lo que termina afectando es al área protegida, porque la población lo único que recibe es la información que le da
estas organizaciones y no recibe la respuesta por parte de los gestores o lo que administran las áreas naturales protegidas. Luego está el tema de reforzar los roles entre la jefatura y los ejecutores de contrato. Por ejemplo, nosotros acá, como les mencionaba los compañeros, el contrato en el caso del BEPAN se firmó en el 2012. En los primeros 5 años sí fueron, me acuerdo, alguien de Lima, a enseñarnos sobre el rol que tiene el ejecutor, el rol que tiene el CERNAM. Pero como eso se va renovando, ya vamos por el tercer quinquenio, también las personas van rotando, ¿no? O van cambiando, van saliendo, y eso hace de que se vaya perdiendo realmente qué rol cumple CERNAM, qué rol cumple el contrato de administración. En el caso de nosotros como BEPAN, y les comentaba a mis compañeros, era que entre nosotros, a pesar de no tener un lineamiento, pero entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo cómo debe ser incluso nuestra presentación ante las comunidades en el BEPAN, porque no queríamos generar ese tema de confusión. Entonces, ahí en las comunidades quien se presenta primero es la jefatura del área protegida, y yo presento a mis aliados, ACI, AECOAN. Ellos ya tienen su turno para hablar, pero siempre parte desde la cabeza, que somos nosotros. Y creo que esa dinámica nos ha ayudado bastante también para que la población del BEPAN entienda que quien administra el área y quien es el jefe o la jefa es el CERNAM. Incluso para algunos pedidos, y eso también lo hemos conversado con CEICOAN, todos los pedidos van dirigidos hacia la jefatura del área. No hay un tema de que le voy a pedir a CI, a ECOAN, para que ellos me den y qué buenos son porque me apoyan, no. Es con la jefatura. Y yo ya me encargo de coordinar con ellos y que se evalúe si hay presupuesto o no para atender algún pedido que la población pueda hacer. Luego, bueno, este es un tema que quizá me van a jalar las orejas. No, yo no he dicho que no funciona. Bueno, decía el tema de los MAC. Creo que es una obligación para todos como Estado. Ya está bien, pero en el caso de nosotros como BEPAN, creo que no deberíamos limitarnos solamente a que sí sea solo el MAX, sino que para nosotros lo que nos funciona es tener esta relación con la población. Cuando nosotros tenemos estas reuniones de acuerdos de conservación o cualquier otro espacio para abordar algún tema, siempre ahí empezamos por el tema de qué es lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años, desde que esa población firmó el primer acuerdo de conservación, qué beneficios ha recibido, qué cosas crees que debemos mejorar. Y ahí es donde salen todas las preguntas, porque ya ha generado tantos años un tema de confianza, y ellos se van diciendo qué cosas es lo que les falta. Incluso a veces nos hacen recordar, mire, dijeron que iban a poner un vivero, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, hay que ver cuándo lo vamos a implementar. Y ahí empezamos a tratar de abordar cualquier inquietud que tenga la población. La población, por la distancia, casi muy poco se va a ir a la oficina, a los puestos de control podrá ir, pero no habla directamente sobre lo que le preocupa. Generalmente ellos prefieren este espacio donde va la jefatura del área, el jefe del área con todo el equipo, para conversar, para dialogar, o en muchos casos también es que llaman directamente, en el caso mío, cuando quieren un tema de un mantenimiento de carretera, o un tema como lo del huaico que ha pasado, ¿no? Y cosas así, o aprovechamiento de árbol, también que nos llaman, y nosotros ya, por decisión entre nosotros, no vamos a esperar pues que venga un documento del pobre poblador que vive lejos, que va a gastar su plata en pasaje, para dejar un documento a la sede administrativa para pedir, por ejemplo, un tema de aprovechamiento de árbol, ¿no? Sino que ellos nos llaman, yo mando al guardaparque, y el guardaparque solamente hace la solicitud con el poblador, y ya de ahí lo trae, lo ingresa, y de paso también hace la inspección del aprovechamiento de árbol. Entonces, todas estas formas de poder interactuar con la población, no solamente para nosotros va a ir con el tema del MAX, sino que va más allá de, ¿no? O sea, por un tema de formalidad, quizá para aquellos pobladores o instituciones o asociaciones que trabajen más en la ciudad puede funcionar, pero en el caso de la población rural es un poco complicado, ¿no? Y se prefiere mejor esta otra modalidad donde hay más acercamiento con ellos y se genera más confianza. Nada más, gracias. Nosotros hemos hecho un análisis amplio en realidad, y lo bueno que nos conforta de lo que vamos a hablar es que está grabado. Así que hemos puesto un resumen nada más del análisis que hemos hecho con relación
En realidad, es un marco más global con relacionado al informe y la realidad que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es importante que se pueda determinar en el marco de nuestras debilidades que tenemos nosotros como institución y de cómo eso podría fortalecer el trabajo que venimos realizando, sobre todo respecto de los proyectos red, como institución la venimos abordando, ¿no? Nosotros consideramos que se tiene que fortalecer la comunicación intercultural, la comunicación técnica y la comunicación política. Como ya lo han manifestado los anteriores ponentes relacionados a este tema, ¿no? El tema comunicacional es una debilidad que tenemos nosotros como CERNAM. Primero porque se ha centralizado, se ha determinado un poco más institucional y antes los jefes hablábamos y permitíamos que las áreas protegidas estén en la palestra de los medios de comunicación. Pero ahora como se tiene tantas opciones comunicacionales y tantas estrategias comunicacionales que finalmente antes tú hablabas por la televisión y la radio. Ahora tienes las redes sociales, tienes la radio, tienes varias cosas, tienes la comunicación directa. Entonces, en esos temas creo que tenemos que, como CERNAM, fortalecer nuestra estrategia comunicacional para determinar hasta qué nivel los jefes podemos hablar y sobre qué temas podemos hablar. Y no una limitante de decir, no puedes hablar porque tienes que pedir comunicación o tienes que solicitar autorización y varias cosas, ¿no? Que finalmente el que quiere, como lo que ha pasado en Alto Mayo, a las finales te golpean los que quieren aprovechar la coyuntura y tú no reaccionas todavía, porque estás esperando a que te digan, bueno, tienes que tener estos parámetros para que te comuniques. El tema intercultural, es importante para nosotros el tema intercultural porque en la Amazonía tenemos que trabajar y conocer las posturas comunicacionales con las comunidades nativas. Y las comunidades nativas tú tienes dos frentes importantes de comunicación. Una, los beneficiarios y otra, los políticos, como ya lo he manifestado. Los beneficiarios son aquellos que tienen el beneficio directo, que ven a través de los proyectos red que se les está facilitando, se les está contribuyendo a su emprendimiento. Pero tienes otro grupo que está aprovechando y utilizando mediáticamente y políticamente para lograr otras cosas que no son de repente el beneficio directo con las comunidades. Entonces, por eso que en el tema intercultural también nosotros tenemos que prepararnos para ver cómo abordamos el tema intercultural, de cómo piensan los líderes nativos, porque hay muy buenos líderes nativos, pero también hay líderes que aprovechan la coyuntura para poder desacreditar o desvirtuar algún tipo de acción que venimos realizando. El tema técnico es importante también porque finalmente nosotros, el CERNAM es una instancia técnica, ¿no? Normalmente cuando te reclaman y te dicen, pero el CERNAM me ha prohibido, el CERNAM no me deja aprovechar mis recursos, entonces ahí sí es importante, el CERNAM ha desarrollado fuertemente las propuestas técnicas comunicacionales o de beneficio, mejor dicho, a las comunidades. Está en la normatividad, la ley. Acceso al territorio, las comunidades nativas. Acceso al recurso, las comunidades nativas. Y cuando las comunidades dicen el convenio 169, la ley de áreas naturales protegidas lo dice claramente. La primera opción, los que tienen acceso al territorio son las comunidades nativas. Los que tienen acceso al recurso en áreas protegidas son las comunidades nativas. Por lo tanto, no es una cosa que se le antojó al jefe o a alguien, a un especialista, no, está determinado claramente en la ley de áreas naturales protegidas, ¿no? Y estas son las informaciones técnicas comunicacionales que tenemos que ir manejando para que las comunidades no te digan, me han prohibido, no me dejan o algo así. Y el tema político, ¿no? No tenemos comunicación política. En Lima, en las capitales de provincias, los políticos hablan sobre varias cosas de desarrollo, hablan sobre el recorte de áreas naturales protegidas, hablan sobre hidrocarburos en áreas naturales protegidas, y no tenemos un frente político que haga un pare a estos comentarios políticos. Nosotros los jefes
También tenemos comentarios políticos, sí, pero no es tanto la fuerza de un jefe, porque al final les van a decir, no, es que él es de área protegida, está parcializado. No, necesitamos los que están vinculados, pero no institucionalmente, sino vinculados para que puedan hablar sobre los temas políticos. Eso por un lado. Ahora, ligado a eso, formar cuadros políticos. O sea, ¿qué se viene de las elecciones para el siguiente año? ¿No? ¿Cuánto de toda la palestra política de elecciones van a estar hablando de áreas naturales protegidas? ¿Cuánto de esa gente está en su cabeza la importancia de las áreas naturales protegidas? No la tenemos. Entonces nos falta formar o inmiscuirnos en los procesos políticos y formar cuadros políticos en las universidades, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, que finalmente cuando haya estos resfríos de querer vulnerar las áreas protegidas, tengamos cuadros políticos que estén sacando cara por las áreas naturales protegidas. Si bien es cierto, nosotros lo hacemos, pero como ya les he dicho, siempre la gente identifica, no, es que ellos trabajan en áreas protegidas y cualquier panadero siempre va a defender su pan. Entonces nosotros estamos en ese grupo. Pero gente distinta a los que no son conservacionistas y son políticos, creo que tenemos que ir formando, porque en el futuro, de acuerdo a cómo vamos actualmente, no vamos a tener respuesta política frente a todos estos procesos que se viene ya dando a nivel nacional. Promover espacios de debate y propuestas en temas ambientales. Creo que este es un tema importante porque como hemos hecho, cómo va ligado todo eso, ¿no? O sea, de los 100 que podemos debatir, no todos van a estar convencidos de la conservación de áreas protegidas o de los espacios protegidos. Pero de ahí vamos a ir logrando poco a poco y ir acumulando ya pensamientos distintos, pensamientos políticos relacionados a la conservación. Entonces, es importante en todos los niveles. Hay líderes en las comunidades, en los centros poblados, jóvenes en educación ambiental, con quienes vas desarrollando esto y finalmente ya van perfilándose como líderes políticos, ¿no? Autoridades políticas. Se han logrado muchas veces que han sido alcaldes y de pronto tú ves la camioneta con un parche del Parque Nacional Pauaja-Soneme. ¿Quién es el alcalde? ¿Quién era? Ese joven ha estado en educación ambiental, entonces ya tiene un concepto distinto de lo que es las áreas protegidas, y entonces ya no necesitas tú decirle, oye, haz esto, sino ya su convicción es que tienen que conservarse las áreas protegidas y en ese marco van avanzando ellos. Fortalecer la articulación intersectorial, ¿no? En áreas protegidas todos es como una premisa y además es una responsabilidad y además es parte de nuestra evaluación, la articulación territorial. Los jefes de áreas entendemos muy bien de que un problema no lo vamos a solucionar solo nosotros. Es por eso que tenemos que ir trabajando articuladamente con distintas autoridades, para varios aspectos. Cuando nosotros trabajamos en las actividades de crianza de peces, nosotros podemos impulsar financieramente a través de nuestro contrato de administración o del proyecto RED como fuente financiera. Pero la autoridad competente no es el CERNAP, por lo tanto tiene que articular con PRODUCE. Los temas de salud también lo tiene que articular con una institución, Sanipes, que trabaja todo el tema de salud en piscigranjas. Y así sucesivamente en otros temas articulados, por ejemplo, con el IAP, el INIA, el SENASA, la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, tenemos un fuerte proceso de articulación territorial, ¿no? Y tenemos que además hacer los reportes de articulación territorial para ver en qué procesos de articulación territorial está el CERNAM, ¿no? Ahí la debilidad que tenemos también es esta de acá, ¿no? Porque ya lo has dicho, Ivonne, los TikTok, o sea, los comuneros son los mejores tiktokeros y pareciera que el CERNAM no tiene equipos de tiktokeros.
¿no? Entonces nos falta impulsar tiktokeros en el CERNAM. Ya, entonces ahí es un tema importante la articulación territorial. Hemos desarrollado, pero no lo hemos visualizado. Nos falta visualizar la articulación territorial porque cada uno de nosotros tiene una competencia. Nosotros del CERNAM tenemos la competencia de asegurar la conservación del 100% del área. Hacia afuera también metemos un poquito nuestra cuchara, pero no es nuestra responsabilidad. Pero ahí sí es importante nosotros difundir, promocionar, que también venimos actuando articuladamente con las distintas instituciones. Continuar la promoción de actividades sostenibles. Decimos esto porque estamos preocupados porque tenemos 3 años más, menos de 3 años, 2 años y medio más o menos, el tema de trabajar el proyecto RED y nuestro contrato de administración. Y siempre en la cabeza está, ¿y después qué? Hace un momento salimos de la reunión porque estamos justamente tratando de ver con el jefe institucional y con el director una propuesta financiera para que después del contrato de administración que tenemos con AIDEP, ¿qué va a pasar? ¿De dónde van a salir los fondos, los recursos? ¿Cuál es el mecanismo que vamos a tener? Los proyectos RED en el Perú se están yendo de base. ¿Qué mecanismo vamos a tener en el futuro para asegurar esta continuidad? Porque hemos acostumbrado a un grueso grupo de la población que las áreas protegidas están contribuyendo a su proceso de desarrollo. De pronto para nosotros, para Eric y mi persona, de acá a 2 años y medio, la gente te va a decir, oye, necesito piscigranjas, necesito, no hay plata. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo te va a ver la gente después de este proceso que hemos ido avanzando fuertemente? Entonces tenemos que buscar un proceso de sostenibilidad financiera. ¿Bajo qué mecanismos? Por ahí salió un legacy peruano. Hubo otra posibilidad de cómo, no sé si un fondo fiduciario, no sé, pero tenemos que buscar un mecanismo como CERNAM para que las áreas protegidas a través de, para nosotros por ejemplo, el mecanismo contrato de administración es muy importante. Los resultados que hemos logrado con el mecanismo de contrato de administración, tanto para Tambopata como para Bahoja, son fuertísimos. Solamente en el marco de lucha contra la minería ilegal, si no hubiéramos tenido el contrato de administración, no hubiéramos logrado expulsar a los mineros de la zona que ya los teníamos dentro de la reserva y del parque. Entonces, ¿cómo este mecanismo financiero ha logrado contribuir con las Fuerzas Armadas, con la policía, compra de botes, motores, combustible, alimentos para los guardaparques, preparación, talleres, o sea, varias de las cosas que finalmente han hecho de que en esta zona que ya teníamos minería dentro del parque y la reserva, lo hemos expulsado. No hemos eliminado porque es una amenaza permanente y latente. Apenas los mineros se den cuenta que no tenemos fondos para combustible, no tenemos fondos para alimentos, para coordinar con la policía, los vamos a tener al día siguiente dentro del área natural protegida. Entonces, los mecanismos financieros son importantes, pero aún no logramos todavía consolidar un mecanismo financiero que nos permita abordar los temas fundamentales e importantes para las áreas protegidas, porque no todas tenemos el mismo problema. Tambopata tiene minería, Bahoja tiene minería, narcotráfico. Las otras áreas naturales tendrán tala de madera. Entonces son varias cosas que si no tenemos la agilidad de un contrato, de un fondo que no es del Estado, porque el fondo del Estado que nosotros tenemos administrativamente es muy lento, es a paso de tortuga. Tú haces una convocatoria para 4 o 5 motores que nos los podrían comprar, pero el CERNAM tiene 200 motores y por lo tanto no son 5 motores, son 200 motores que tienen que hacer una licitación, un proceso, ¿no? Lo hacen en mayo y está saliendo en diciembre y te están entregando al siguiente año los motores. Entonces los mineros ya se entraron a tu área. Entonces, son procesos lentos. Entonces un mecanismo de contrato de administración
Tú le das el modelo, el tipo de motor y listo, 1 semana, 2 semanas, a lo mucho 1 mes, tienes tus requerimientos y estás actuando contra las actividades ilícitas. Entonces, esta actividad es importante porque es el soporte para los que tenemos problemas en áreas naturales protegidas. Con mecanismos del Estado es complicado, pero no es culpa del CERNAM, sino es un tema general en todo el sistema del Estado. El mecanismo financiero no es adecuado, sobre todo los que estamos trabajando en zonas o en territorios de economías ilícitas. Esa es la reflexión que quería hacer. Gracias. Bien, yo sé que estamos con ahora y agradecemos esta escucha. Exactamente para el cierre, Hugo va a tener las palabras finales y al finalizar las palabras de Hugo sí les voy a pedir que hagamos una fotito grupal como medio de verificación, por favor. Gracias. Solamente para agradecerles, primero, volviendo a la dinámica que nos planteamos al inicio, ¿no? Siento que muchos habíamos planteado que queríamos escuchar, queríamos ver lo que teníamos para presentarles, así que quiero agradecerles por la escucha que nos han dado, ¿no? Durante toda nuestra presentación nos han estado escuchando con bastante atención. También queremos agradecerles por las discusiones que hemos tenido en los grupos y por las presentaciones. Para nosotros son muy útiles porque creo que hemos identificado en los grupos, en las presentaciones, varias coincidencias, ¿no? Como hemos estado de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la comunicación se ha mencionado varias veces como un tema relevante, ¿no? También se han identificado algunas cosas nuevas, ¿no? O que se mencionan en el informe pero que no han sido parte de la presentación, ¿no? Como por ejemplo, pero que ustedes la han tomado en cuenta, como por ejemplo el tema de los mecanismos de quejas, ¿no? Que están ahí, se mencionan, pero quizás requieren un mayor análisis, una mayor profundización y así. Y también hemos identificado algunas preocupaciones, ¿no? Algunos pedidos de ajuste. Para nosotros todo esto no solamente es importante para mejorar el informe, sino, como les decía, para pensar no en el más allá, sino en los siguientes pasos, ¿no? En el sentido que el propósito no es hacer un informe, ¿no? El propósito es ver cómo podemos atender este pedido del CERNAM que nos dice queremos mejorar nuestra gobernanza, ¿no? Entonces, seguramente hay un conjunto de ideas que son útiles y que son necesarias, pero también hay cosas que son posibles, ¿no? Yo creo que un poco el escucharlos de manera atenta que hemos tenido tanto en los grupos como ahora en las presentaciones nos da una idea no solamente de sus prioridades, sino también de lo que es posible, ¿no? En el sentido de que tienen un conjunto de capacidades, preocupaciones, experiencias que determinan qué cosas se pueden hacer y qué cosas de repente no hay un contexto adecuado para avanzar, y eso nos va a ayudar a nosotros a tratar de plantear mejoras de la gobernanza que sean posibles en este contexto. Seguramente también podemos plantear algunas otras que queden como un banco de alternativas, pero vamos a prestar mayor atención a aquellas en función de lo que ustedes han priorizado, de lo que ustedes han manifestado, expresado sus prioridades, qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Entonces, gracias por la escucha y gracias por compartirnos, y ha sido para nosotros, creo, muy muy útil el grupo. Yo no he podido estar en todos los grupos, pero creo que compartimos con todos los que hemos estado en los grupos que a pesar de que David se ha tomado tomó en serio los 30 minutos de presentación, también han sido los 30-40 minutos de trabajo en grupo, han sido muy muy ricos, ¿no? Muy útiles para hacer esta profundización y entender de manera significativa las preocupaciones, los intereses, las oportunidades que hay para mejorar la gobernanza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, creo que con algunos nos vemos mañana, o con todos nos vemos mañana a las 8 de la mañana, súper en punto, en el Hotel Carrera, en el otro hotel, en el Hotel Carrera, y ahorita nos vamos a tomar una foto. ¿Hay alguna indicación para dónde tenemos que ponernos? Para ese lado, creo. ¿Aquí? Sí, aquí por favor. Para ese lado se puede poner mirando para allá.
Entonces le pedimos una última energía, por favor, antes que se agoten. Aquí, porque acá hay luz. Todos han puesto sus nombres en el papel de... ¿No cada registro? Sí, sí, sí. Está bien, así, mirando por ahí. Ahí está bien. Banner. Pero vienes a solucionar. Vamos un poquito, por favor. Es un poco por favor, levante la mano a modo de saludo, todos. ¿Atiendan?